Yo, Luciano, un chico de 29 años, viví durante 6 meses en la habitación de invitados de mis padres el año pasado. Era esa con la cama individual dura, el papel tapiz despegándose y un armario que aún olía a adornos navideños. No iba a ser permanente. Ni siquiera desempaqué la mayoría de mis cajas. Me decía a mí mismo que solo estaría allí hasta que las cosas se calmaran. Pero mi madre, Pilar, tenía otras ideas. Cuando volví a casa, me acababan de despedir de una pequeña empresa tecnológica sin fines de lucro. Recortes presupuestarios, dijeron. Había pasado 3 años ayudando a centros comunitarios a digitalizar sus servicios, como programar acceso remoto para personas mayores, incluso ayudando a veteranos a navegar por los beneficios en línea. Estaba orgulloso de ese trabajo, pero una vez que se acabó la financiación, también se acabó el trabajo. Solicité todo lo que pude encontrar. Trabajos remotos, trabajos por contrato, incluso puestos muy por debajo de mis cualificaciones. Acepté proyectos freelance aquí y allá, principalmente diseño web y solución de problemas digitales para negocios locales. Pero el mercado estaba difícil. Mis ahorros desaparecieron más rápido de lo que esperaba. Alquilar en las afueras de Buenos Aires no es precisamente barato. Y al final, empaqué lo que pude meter en mi auto y volví al mismo barrio cerrado en el que crecí. Mi padre, David, me recibió como si fuera un huésped inesperado, educado, tranquilo, con una palmada en la espalda. Mamá ofreció una sonrisa tensa y una lista de cosas que necesitaban arreglarse. El termostato estaba fallando de nuevo. La impresora se atascaba cada 3 páginas y el wifi se caía alrededor de las 8. No me quejé. Configuré nuevos filtros de correo electrónico para ellos, instalé software antivirus, reestructuré su aplicación de presupuesto y actualicé su seguridad bancaria en línea. Incluso marqué un cargo fraudulento en la tarjeta de débito de papá antes de que él se diera cuenta. Nunca me lo pidieron. Simplemente lo asumieron. Pilar no era desagradable, no de las maneras obvias. No gritaba ni cerraba puertas de golpe, pero cada mañana limpiaba la cocina, ya limpia, como si me estuviera borrando de ella. Doblaba la ropa con movimientos bruscos y precisos, y cuando pasaba por mi habitación, se quedaba el tiempo suficiente para que el silencio hablara por sí solo. Joaquín, mi hermano menor, venía quizás 2 veces al mes. Tiene 25 años, vive en Capital Federal y trabaja en finanzas. O al menos así es como se presenta. Mamá se ilumina en el momento en que él entra por la puerta. Ahí está mi estrella, dice radiante. Parece que has perdido peso. Mientras tanto, yo estoy en la esquina reconectando el router wifi por 3ª vez esa semana. Nadie lo decía en voz alta, pero podía sentirlo acumulándose como vapor bajo una tapa. No estaba en casa. Era una sombra que pasaba, un recordatorio de algo que no querían mirar demasiado de cerca. Lo que no sabía entonces era que la persona a la que apenas veían, la que doblaba la ropa entre bastidores, arreglaba sus contraseñas, preparaba la cena en silencio, era la misma persona de la que todo su sistema dependía silenciosamente. No se darían cuenta de eso hasta que me fuera. Era un domingo. El tipo de día que mi madre solía llamar días familiares, cuando todavía usábamos manteles individuales y teníamos cubiertos a juego. Hizo ñoquis a la bolognesa, el favorito de Joaquín, no el mío. Él apareció con una camisa planchada y un reloj de aspecto caro, saludó a mamá con un beso en la mejilla y tiró sus llaves en el cuenco como si no hubiera ignorado sus llamadas durante todo el mes. Joaquín, de 25 años, menor por 4 años, pero tratado como si hubiera envejecido al revés. Trabajaba en el centro para una firma de inversión privada y siempre tenía alguna nueva aplicación o término criptográfico que lanzar a la conversación. Pilar se aferraba a cada palabra. Puse la mesa, teniendo cuidado de no astillar el plato con una grieta en el medio. Cuando me senté, Joaquín me miró como si acabara de aparecer sin ser invitado. La cena comenzó de la manera habitual. Mamá preguntándole a Joaquín sobre el trabajo. Joaquín fingiendo ser modesto. Traté de no decir mucho, solo me concentré en la comida y mantuve los ojos en mi plato. Entonces llegó. Pilar se dirigió a mí, con voz demasiado casual. ¿Has estado solicitando algún trabajo de verdad últimamente? Meek and Jill. Le había dicho el día anterior que tenía 2 entrevistas programadas esta semana. Incluso le dejé leer una de mis cartas de presentación, pero nada de eso importaba. No cuando Joaquín estaba aquí. Antes de que pudiera responder, Joaquín interrumpió sin mirarme.
En algún momento, deja de ser mala suerte y empieza a ser malas decisiones. Me tragué mis palabras y mi orgullo. El silencio que siguió no estaba vacío. Era espeso, eléctrico, pero solo para mí. Siguieron hablando. Se rieron de algo, no recuerdo qué. Llevé mi plato a la cocina, me quedé en el mostrador y me comí el resto de mi cena de espaldas a la habitación. Podía oír fragmentos. Luciano necesita madurar. No podemos protegerlo para siempre. Es vergonzoso. No susurraron. No tenían que hacerlo. Lo que más me dolió no fueron las palabras. Fue lo fácil que fueron de decir. Qué natural. Como si hubieran sido ensayadas. Esa noche, me acosté en la cama, con los ojos bien abiertos, el mismo plato roto sentado en el fregadero donde nadie más lo tocaría. Y empecé a preguntarme en qué me había convertido exactamente en esta casa. A la mañana siguiente, estaba tranquilo. No del tipo pacífico, sino del tipo que flota en el aire como humo después de que algo ya se ha quemado. Estaba en la galería acurrucado sobre mi ordenador portátil terminando los últimos ajustes en un rediseño del sitio web para una panadería local. Su nuevo menú de primavera se estaba lanzando y acababa de subir el carrusel de imágenes cuando escuché el sonido de tacones en madera dura, pasos rápidos y seguros. Pilar apareció en la puerta. Mi madre tenía una forma de cruzar los brazos que los hacía parecer barricadas. No llamó. Nunca lo hizo. Necesito hablar contigo, dijo. Me detuve, levanté la vista. Vale, tienes que empezar a pagar el alquiler. Ya había oído esto antes, generalmente lanzado entre comentarios sobre la factura de la luz y la forma en que cargo el lavavajillas. Así que dije lo que siempre decía. Lo haré. Te dije que una vez que termine este trabajo, enviaré algo. ¿Te están pagando?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. Sí. Ella inclinó la cabeza. No estoy hablando de algún día. Estoy hablando ahora. Hoy. Papa D. ¿Quieres que te extienda un cheque con dinero que ni siquiera he recibido todavía? Ella no se inmutó. No, quiero que madures. Y entonces llegó. Limpio, afilado, casual. Eres solo una sanguijuela, Luciano, viviendo de nosotros. Y ya ha durado demasiado. Esa palabra, sanguijuela, aterrizó como una bofetada. No estaba preparado para eso. Lo dijo sin parpadear, como si fuera un diagnóstico. Como si siempre hubiera sido eso. Antes de que pudiera hablar, se dio la vuelta, desapareció por el pasillo y volvió arrastrando una bolsa de lona que no había visto desde la universidad. La dejó caer a mis pies. Ve a chupar la sangre a otro lado. Me quedé mirando la bolsa. Lona azul. Todavía tenía mi nombre cosido en el lateral. La cerré, deslicé mi ordenador portátil y el cargador, y agarré mi cepillo de dientes. Sin escena, sin gritos. Cuando salí, el cielo parecía demasiado azul para el momento, la entrada demasiado limpia. Me fui sin despedirme. Nadie me siguió. Nadie miró. Pero mientras caminaba hacia mi coche, me di cuenta de algo. No solo me habían expulsado de la casa. Me habían borrado de ella. Y a ninguno de ellos parecía preocuparle lo que pasaría cuando me fuera. Deberían haberse preocupado. No tenía un plan. Solo una bolsa de lona, un ordenador portátil y una opresión en el pecho que aún no podía nombrar. La primera noche me quedé con Ezequiel, un viejo amigo de la facultad que todavía me llamaba Lucho, como si estuviéramos en un proyecto grupal. Me dio el sofá cama y un par de calcetines limpios. Sin preguntas, sin lástima, solo suficiente espacio para respirar. Después de unos días, me mudé a la habitación de invitados de Mara, mi exnovia, el tipo de persona que todavía hacía té antes de preguntar cómo estaba. No habíamos hablado en meses, pero cuando le envié un mensaje de texto, la respuesta fue una palabra. Ven. Esa semana se sintió como si estuviera pasando entre vidas que solían ser mías. Mara trabajaba por las noches en una clínica de salud comunitaria, así que el departamento estaba tranquilo. Llené el silencio con trabajos freelance, sitios pequeños, trabajos de reparación, lo que fuera que apareciera. No era glamuroso, pero era mío. Arreglaba cosas, no solo sitios web. Me estaba arreglando a mí mismo. Entonces, de la nada, recibí un mensaje en LinkedIn.
Un reclutador de una startup sin fines de lucro había encontrado mi portafolio a través de un proyecto que había hecho para un profesor de arte local meses antes. Estaban contratando para un puesto de sistemas digitales. Remoto, a tiempo completo, con beneficios. Tuve la entrevista en la cocina de Mara usando un blazer sobre pantalones de chándal. 2 días después, recibí la oferta. No era un trabajo de 6 cifras en Silicon Valley, pero era suficiente. Suficiente para firmar un contrato de alquiler en un monoambiente con pisos crujientes, una nevera que zumbaba demasiado fuerte y una luz solar que daba justo en la mañana. Esa primera noche solo, me senté en el suelo con comida para llevar y un teléfono medio cargado. Sin sermones, sin silencio, sin nadie esperando para decirme quién no era. Por primera vez en años, todo a mi alrededor era mío. El suelo, el techo, el aire, y nadie podía echarme de él. 3 semanas después de mudarme a mi nuevo lugar, estaba sentado en mi escritorio, apenas más que una mesa con patas, terminando un panel de informes de subvenciones para la organización sin fines de lucro. El radiador estaba silbando, la luz del techo parpadeando ligeramente, pero no me importaba. Todo en esa habitación, roto o no, era mío. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Llamada perdida. David, mi padre. No había sabido nada de él desde la noche en que me fui. Ni un texto, ni un ¿cómo estás? Vi la pantalla oscurecerse. Luego se iluminó de nuevo. Segunda llamada, mismo nombre. Dejé que fuera al buzón de voz. Unos minutos más tarde, llegó un mensaje de texto. Luciano. ¿Por qué la cuenta bancaria está congelada? Mi quid mirandolo. Por un segundo, no entendí. Y entonces recordé. Cuando todavía vivía en casa, antes de convertirme en una sanguijuela, papá me había pedido que le ayudara a modernizar sus finanzas. Odiaba los menús telefónicos y los extractos en papel. Me dio acceso a su cuenta conjunta para que pudiera configurar la banca móvil, automatizar sus facturas, vincular su software de presentación de impuestos y establecer protocolos de recuperación. Me convertí en el administrador secundario en cada sistema. No para gastar nada, solo para solucionar problemas. Ese acceso no había sido revocado. Si algo desencadenaba un bloqueo, demasiados inicios de sesión fallidos, actividad sospechosa, necesitarían que el contacto secundario verificara la identidad. Eso significaba yo. No respondí de inmediato. Imaginé la escena claramente. Pilar paseándose por la cocina, con los brazos cruzados, con voz aguda. David tocando inútilmente la tableta, maldiciendo en voz baja, sosteniendo el teléfono demasiado cerca de su cara mientras hablaba con el servicio de atención al cliente. Escribí una respuesta. Pregúntenle a la sanguijuela. Sin emoji, sin explicación, solo eso. Solo tomó 1 hora. Mi teléfono se iluminó como una máquina tragamonedas. 5 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz, un mensaje de Pilar. Esto no es gracioso, Luciano. Llama a tu padre. No podemos pagar la tarjeta de crédito. ¿De verdad estás haciendo esto después de todo lo que hemos hecho por ti? No contesté. No estaba siendo cruel. No estaba jugando. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, tenía influencia. Y no iba a desperdiciarla. Aparecieron un jueves. Oí el golpe antes de verlos. Mi edificio tiene este eco. Pasos lentos y deliberados que rebotan en las paredes del pasillo cuando alguien espera demasiado tiempo en tu puerta. Miré por la mirilla y no me moví de inmediato. Pilar estaba allí, mi madre, sosteniendo su bolso con fuerza contra su pecho como si pudiera protegerla de lo que fuera que viniera. David a su lado llevaba una chaqueta demasiado ligera para el clima y una corbata que parecía haber sido anudada a toda prisa. Abrí la puerta. Si están aquí para gritar, no lo hagan. No lo hicieron. Entraron sin decir una palabra, mirando a su alrededor el estudio como si no pudieran creer del todo que aquí es donde vivía ahora. Era pequeño, sí, pero limpio. La luz entraba por la ventana y daba en la pila de papeleo que había dejado abierta en mi escritorio. Nadie habló durante 1 minuto completo. Entonces Pilar se aclaró la garganta. Su voz era más suave de lo que recordaba. Necesitamos tu ayuda. Hace 3 semanas, me había llamado sanguijuela y había arrojado mi bolsa a mis pies. Ahora estaba en el centro de mi vida, teniendo cuidado de no tocar nada. David trató de explicarlo. Dijo algo sobre el banco, sobre los impuestos,
sobre cómo Joaquín había tratado de ayudar pero lo había empeorado. Ya lo sabía. Había visto las alertas. Perdimos el pago de la hipoteca, añadió Pilar en voz baja. Hay cargos por demora. La miré. No parecía enfadada. Parecía cansada. Eso suena terrible, dije. Debes sentirte realmente atrapada. Ella asintió, luego casi en un susurro. Lo siento. No hubo sermón, ni justificación, solo esas 2 palabras. David se hizo eco de ella más lento. No nos dimos cuenta de cuánto estabas haciendo. Les créis partiellement. Creo que no querían saberlo. Hay una diferencia. Me preguntaron si volvería, restablecería los sistemas, arreglaría todo. Dijeron que me pagarían por mi tiempo, que las cosas serían diferentes. Negué con la cabeza. Ayuder Deitch. Pero no voy a volver. Y lo decía en serio. Pasamos 2 horas en mi escritorio. David en un lado, entrecerrando los ojos a la pantalla. Pilar en el otro, con los brazos cruzados pero en silencio. Los guía a través de todo, restableciendo las credenciales de inicio de sesión, verificando la identidad a través de códigos de recuperación secundarios, volviendo a vincular el software de impuestos. Tuve que llamar al soporte técnico 2 veces, una para confirmar un código de 2 factores que habían ignorado, otra para desbloquear el portal de la obra social que Joaquín había marcado accidentalmente como actividad sospechosa. Pilar no dijo mucho. David murmuraba en voz baja cada vez que aparecía una nueva pregunta de seguridad. Esto es ridículo, seguía diciendo, pero las respondió de todos modos. Cuando terminó, me incliné hacia atrás y los miré. Enviaré un documento que describa cada paso. Y después de eso, me voy. Pilar frunció el ceño. ¿Te vas? No más acceso de administrador, dije. No más llamadas nocturnas. No más, Luciano, Internet se ha caído. Tendrán que averiguarlo o preguntarle a otra persona. Tal vez a Joaquín. David no discutió. Simplemente asintió lentamente. Se levantaron, recogieron sus cosas. Ninguno buscó un abrazo. Yo no ofrecí ninguno. Después de que la puerta se cerró tras ellos, me senté en mi escritorio y abrí mi Google Drive. Ahí estaba. Una última carpeta compartida. Banca para mamá y papá. No eliminar. Pasé el ratón por encima durante un momento, luego hice clic en eliminar. Confirma. Desapareció. No. Una ventana emergente me preguntó si estaba seguro, y no necesitaba que lo hiciera. Durante unos días, todo estuvo tranquilo. Demasiado tranquilo. Pensé que tal vez eso era todo. Tal vez habían respetado el límite. Tal vez lo habían dejado pasar. Pero las familias no dejan pasar las cosas. Simplemente encuentran nuevas formas de girar la historia. Comenzó con un mensaje de Facebook de mi tía Lourdes. Hola, Carino. Escuche que te mudaste solo. Eso es genial. Tu mamá dice que has estado distante últimamente. Solo quería saber cómo estás. ¿Todo bien? Luego vino una captura de pantalla de Ezequiel, mi primo, del lado de papá. Estaba en un chat grupal con algunos de los familiares extendidos. En él, Pilar había escrito: Luciano ha cambiado. Desde que consiguió ese nuevo trabajo, ha sido frío, distante. Ya ni siquiera lo reconozco. Todo lo que hice fue pedir ayuda, y actuó como si lo hubiera traicionado. Luego León, mi hermano, envió un correo electrónico. No me había dirigido la palabra desde el colapso de la cuenta. Ahora, de repente, recibí 5 párrafos. Mira, sé que ha habido tensión, pero mamá y papá no son perfectos. Tal vez en lugar de culparlos, podrías intentar ser más comprensivo. Tuviste una mala racha. Todos la tenemos. No significa que el mundo esté en tu contra. Hablemos pronto. Quizá un café. No respondí. Porque ninguno de ellos entendía. No se trataba de una pelea o una palabra. Se trataba de todas las veces que fui invisible hasta que me necesitaron. Un mes después, me fui de Buenos Aires. Mi empresa ofreció una bonificación por reubicación para unirme a su expansión en Córdoba, y la acepté sin dudarlo. Córdoba me sentó de maravilla. El departamento era pequeño, pero la luz era suave y nadie en el edificio conocía mi apellido. Me uní a un grupo de encuentro tecnológico local, hice amigos. Una vez a la semana,
Fui voluntario en un centro para personas mayores enseñándoles a navegar por el correo electrónico, la banca digital, la autenticación de 2 factores. Una tarde, me senté junto a una mujer llamada Nayara y la ayudé a restablecer su contraseña de PAMI. Se rió un poco avergonzada y dijo: «Eres tan paciente». Sonray. La paciencia es todo lo que he tenido. Esa noche, envié un último correo electrónico. Asunto: actualización. Hola, mamá y papá. Solo quería informarles que me reubicaré en Córdoba por trabajo. Me he eliminado de todos los sistemas y cuentas financieras. No estaré disponible para ayuda técnica en el futuro. Espero que este nuevo capítulo nos dé a todos algo de paz. Luciano, sin respuesta. Ni siquiera un punto. Pero esta vez, el silencio no se sintió como un castigo. Se sintió como libertad. Me senté en mi escritorio, abrí un documento en blanco y escribí la primera frase de algo nuevo, algo mío. No necesito una disculpa. Solo me pregunto si desapareciera. ¿Alguien notaría que yo era el que mantenía las cosas en marcha? ¿Y tú? Alguna vez te has alejado? Y nadie preguntó por qué.